Buenas noches a todos, a todas. Vamos a iniciar con la clase de este día. Claro, se lo voy a activar. Vale. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la clase de este día. Eh, Quizás un poquito para presentarme. Mi nombre es Carlos Francisco Flores. Quizás un poco en mi ámbito laboral. Trabajo en el Ministerio de Educación, en el área de evaluación educativa. También soy consultor con algunas ONG como FEPADE, CIDE, FUNPRES, etcétera. Además que doy clases. Eh, Quizás en mi formación académica soy licenciado en Administración de Empresas, con una maestría en Dirección de Empresas y algunos diplomados en Administración de Transporte y Logística. Entonces, eso un poco para que nos vayamos conociendo, ya sea el ámbito laboral como mi ámbito académico. Quizás en esa oportunidad yo les voy a dar esta materia, estadística 1, y vamos a ir conociendo poco a poco lo que es esta materia y se van a dar cuenta que es una materia eh, relativamente súper fácil. Espero que no tengamos ningún problema con esta materia. Y quizás como para empezar a ahondar un poco de la materia y cuáles son las expectativas, algo que sí yo les quiero pedir, que si yo no me he dado a entender en algo específico, en lo que llevemos de toda la materia, pues usted, sin pena alguna, levante la mano, interrúmpame, y yo voy a ver si se lo explico de la forma A, B o C, o inclusive nos vamos a explicarlo con peras y manzanas. Lo importante es que usted eh, se aprenda los conceptos y sea como muy fácil, o sea, muy fácil de utilizar. Eh, yo sé que a algunos igual no les da pena preguntar mucho en la clase. Les voy a compartir mi correo electrónico porque también por ahí me pueden hacer cualquier pregunta, cualquier consulta. Si están haciendo un ejercicio y pues ahí se han trabado en algo, entonces me manda la foto del ejercicio y yo intentaré contestarle en el menor tiempo posible. Generalmente yo me tardo en contestar, digamos, de 15 a media hora para poderle contestar cualquier inquietud. Así que casi que soy 7/24. Entonces, para que usted pueda hacer esto. Quiero ver. Las evaluaciones, pues las evaluaciones usted ya sabe cómo son en la universidad, que tenemos 3 laboratorios o 3 actividades y 3 exámenes parciales. Quizás nos vamos a ir poniendo de acuerdo cuando lo realizamos y el tiempo de duración de cada uno de ellos. Quiero ver otra cosa importante con la bibliografía. Yo les voy a compartir cuál es la bibliografía que vamos a llevar en esta materia, pero usted enfóquese en todos los trabajos que yo le vaya a colocar en su aula. ¿Por qué razón? Porque a veces
hay 3 tipos de diferentes libros y eso usted lo puede ver en todas las materias. Digamos, hay 3. Hay un libro que cree que nosotros ya tenemos muchos presaberes y como cree que ya tenemos muchos presaberes, ¿qué sucede? Asume que nosotros ya sabemos y no nos explica o no nos desglosa cuál es el procedimiento de este. Digamos, hay otro tipo de libros que ocupan muchas palabras técnicas. Entonces, a veces, en vez de decirnos de una forma muy fácil, nos lo dicen de una forma muy técnica que también tiende a veces a confundirnos. Inclusive, hay algún tipo de libro o un tercer libro, que asume que nosotros eh, no sabemos nada y de tanto que nos va explicando que tiende a veces a confundir. ¿Por qué hago yo esa aclaración? Porque yo he intentado hacer en unas paginitas en Word, y ustedes las van a ver ya posteriormente, como una forma sintética y más amigable para poder que ustedes comprendan la clase. O sea, quizás vamos a intentar hacerlo paso a paso y esos no son pasos que vienen en el libro, sino que yo los he determinado así porque creo que es así una forma más fácil para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios. Eh, quiero ver. Quizás eso en grandes ámbitos. Ahorita en el chat les voy a colocar cuál es mi correo electrónico. Gmail. Entonces ahí está, carlosflores.gmail.com. Ahí usted me puede hacer cualquier consulta que usted necesite, que crea conveniente. Inclusive ahora en la tarde también Leslie nos creó el grupo de WhatsApp, que también por ahí nos podemos hacer cualquier consulta. Ahorita le acabo de escribir solo para validar que ahí están todos en el grupo. Buenas noches, ahí sí están todos, ahí me contestan ahí en el grupo. Igual les voy a dejar aquí cuál es mi correo electrónico para que estemos en contacto. No sé, aparte de los que ahorita ya les acabo de comentar, que sean un poco las generalidades de la asignatura, no sé si ustedes tienen alguna expectativa, algo que quizás yo no he tocado y quizás con otros docentes lo ha visto, o no sé, algún comentario, etcétera, para poderlo tomar y a mí me sirva de retroalimentación para la clase. No, entonces, asume entonces que estamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, digamos, en la clase de este día? A ver, no sé si ya están todos conectados. No creo que me falta alguien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí vamos a ver que es este día un poquito de qué es lo que se trata la materia y vamos a empezar a crear nosotros un tema de estadística.
Entonces, para que veamos un poquito, no sé si ya revisaron el contenido temático. Y entonces les voy a presentar. Solo me confirman si pueden ver, por favor. Sí, licenciado, sí, sí logra ver. Entonces, ¿de qué se trata un poquito esta materia? Y es lo que vamos a ver ahorita en el contenido que vamos a ver un poco la introducción a la estadística y por lo menos esta semana nos vamos a basar un poco en esto. Vamos a ver qué es estadística. Esta estadística nosotros vamos a empezar a crear los conceptos básicos y cuáles son los tipos de variables que existen. Pero sobre todo, toda la materia se basa en el método científico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener que recolectar datos, seleccionar datos, ordenarlos, presentarlos y analizarlos. Entonces, eso es un poquito a lo que llevamos toda la materia, se basa en eso, en el método científico. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Sí, digamos, en el número 2 vamos a tener que organizar datos. ¿Y cómo organizamos datos? Primero, tenemos que hacer una reunión de datos. ¿Cómo se recolectan datos? Mediante alguna encuesta, mediante alguna entrevista, datos que yo ya vaya a buscar en algún libro, y ahí vamos a empezar a conocer cuáles son los datos primarios y los datos secundarios. Posteriormente, después de recolectar los datos, los vamos a ordenar. ¿Y cómo yo los voy a ordenar? Aquí, bajo una tabla de frecuencia. Eso me sirve a mí para ordenar datos. Entonces, aquí recolecto y aquí ordeno los datos. Y vamos a ver frecuencia absoluta, acumulada, relativa y porcentual. Una vez yo ya tengo ordenados los datos, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Tengo que hacer una representación gráfica o tengo que colocarlos para que se vean más bonitos? Y aquí, ¿cómo lo vamos a colocar más bonitos? Con gráficos de variables continuas, si ese es el dato, o ese es el caso, perdón, o con gráfico de variables discretas. Y aparte de los gráficos de variables discretas, ¿qué vamos a aprender a hacer? Esto. Cuando nosotros hacemos gráficos, generalmente, solo hacemos gráfico de barra y gráfico circular, o gráfico pastel, digamos. Después del gráfico de barra y el gráfico circular, como que se nos olvidan que hay más gráficos. Si voy a representar, si la encuesta dice sí o no, gráfico pastel. Si dice sí o no, gráfico de barra. Pero después de esas dos, no pasamos de esos tipos de gráficos. Entonces vamos a ver aquí, en los gráficos, qué otros tipos de gráficos hay dependiendo lo que yo quiero expresar. Porque a veces los gráficos, dependiendo cuál es el gráfico que yo utilice, pues me puede dar una información o la percepción que estoy dando una información o me puede dar una percepción equivocada. Entonces, de todo eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver poco a poco. Entonces, una vez yo ya representé el gráfico, ya hice, recolecté los datos, los ordené, ya hice el gráfico. Entonces, tengo que hacer el análisis de esos gráficos. ¿Y cuáles serían el análisis de esos gráficos?
Pues, primero vemos esto. Lo que nosotros ya sabemos. Las medidas de tendencia central. ¿Y cuáles son? La media aritmética, la mediana y la moda. Después, si no es el gráfico este el adecuado para poder meter las medidas de tendencia central, entonces vamos a colocar medidas de posición. Este es el 5. Y aquí tengo los cuartiles, los deciles y los percentiles. Mire, Lick, pero esto me cuesta un poquito. Ah, sí, entonces no son ni de posición ni de tendencia central. Han de ser medidas de dispersión por la información que yo estoy buscando. Y ahí que veo desviación media, desviación típica, desviación semi-intercuartil, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de gráfico y la variable de estudio que yo estoy realizando, ahí es donde es el tipo de análisis que yo tengo que hacer. Entonces vamos a ver cada uno de estos tipos de análisis. Y el quinto, dependiendo del tipo de análisis que yo haga, casi siempre cuando ocupo medidas de dispersión, tengo que aplicarle esto. Una regresión o una correlación a mi análisis. ¿Y cuál sería la regresión? Pues esto. Vamos a ver una regresión lineal y regresiones curvilíneas. ¿Ok? Y por último, vamos a empezar a formular, pues, las hipótesis para poder hacer cualquier tipo de investigación que yo tenga. Entonces, prácticamente, ese es como todo el programa que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, sobre ese programa, ojo, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda o algo que a ustedes les inquiete? De mi parte, no. Ahorita me dice alguien que no. Quizás ahorita porque ya están todos conectados, ya los miro a todos conectados. Sí, quizás quería ahondar otra vez en lo que les dije al principio, que como esta es una materia básicamente numérica, solo este día es que vamos a ser un poco teóricos. Lo que a mí me interesa es que si algo no queda claro, ustedes me lo digan. Yo intento repetirlo o explicárselo de diversas formas, forma A, B o C. Igual ahí les acabo de poner mi correo electrónico y además ahí tenemos ya el grupo en WhatsApp por si hubiera alguna pregunta que no la quisieran hacer aquí en clase y que la quisieran hacer aparte. ¿Por qué les digo eso? Porque hay muchos que quizá nos da pena preguntar en la clase, pero me la pueden hacer aparte y yo ahí con gusto les contesto, los apoyo ahí en la inquietud que ustedes tengan. Quizá eso era como lo más relevante. Y pues si no hay otra, pues empezamos ya con ya lo primerito. Quiero ver. Entonces, aquí en estadística, y quizás otro de los puntos que voy a intentar hacer una clase como participativa, porque hay temas que sí es cierto, yo tengo que hacer un monólogo para que ustedes me entiendan, pero en otras sí, si no está como la participación de parte de ustedes, no es que les vaya a bajar punto o es que lo tomen en consideración, pero a veces participando
es como nosotros nos damos cuenta cómo se realizan los ejercicios. Eso es uno. Lo otro que también que les pediría es que a partir del mañana, creo, sí, a partir de mañana, todos estemos con calculadora en la mano. Solo este día, como les comenté, va a ser meramente teórico y después la calculadora la tenemos que tener fija. Si hay alguna duda cómo usar la calculadora, igual aquí se la solventamos. No sé, quizás eso es como los aspectos generales. Y ahora sí, vamos a compartir. Entonces, vamos a crear nosotros nuestro primer concepto de qué es estadística. Pero así, cualquiera de ustedes, solo para ir colocando, me puede decir, ¿usted qué cree que es estadística? Con todo eso que ahorita les he comentado. Entonces, vamos a ir poniendo conceptos básicos y a ver cómo construimos nuestro concepto de estadística, para que sea un poquito más fácil. Entonces, no sé, alguien ahí que... Piensa que podría ser como un cálculo de probabilidades. Espere, voy aquí. Cálculo de probabilidades. No sé, ¿alguien más? Así. Que va con sus respectivas numeraciones y también valores numéricos. Vaya, solo, digamos, valores numéricos. Voy a poner. Valores numéricos. No sé, ¿alguien más? También podría ser como una proyección de algo en específico. Vamos a poner proyección. Podría ser también la recopilación, orden y análisis de datos obtenidos con un fin en específico. Digamos, recopilación, orden y análisis de datos. ¿Sí alguien más me iba a comentar? La clasificación también podría incluirse. Clasificación. Espérame que se me perdió. Digamos, voy a poner aquí clasificación. No sé, quizás estamos... Podría ser un resultado numérico o una representación de resultados. Representación. Bueno, entonces, de todos estos, así por separado que ustedes acaban de realizar, es prácticamente el concepto de estadística. Cálculo de probabilidades. Sí, hay un cálculo de probabilidades, pero lo vamos a ver un poquito más adelante cuando llevemos estadística 2. ¿Por qué? Porque el cálculo de probabilidades se refiere a estadística inferencial. Y ahorita en estadística 1 vamos a ver el cálculo meramente de estadística descriptiva. O sea, estadística descriptiva, ¿qué significa? Así a grosso modo, es que yo voy a describir todo lo que está pasando. Y en estadística inferencial es que yo ya deduzco muchas cosas o hago muchas estimaciones de muchas cosas. Pero después, todo lo demás atiende a un poquito de estadística descriptiva. Hay valores numéricos y la estadística nos sirve para hacer alguna proyección. Por ejemplo, si ustedes trabajan en ventas, pues nos sirve para hacer alguna proyección en ventas. Y todo esto, lo que ahorita les acabo de sombrear, es parte del método científico.
que es lo que vamos a ver prácticamente en esta estadística. Y veamos qué nos dice qué es estadística. Tenemos dos conceptos de estadística. El primero es un modelo científico. ¿Y de qué trata? Con variables aleatorias con el objeto de organizar, clasificar y analizar los valores que representan estas variables. ¿De qué tengo que hacer? Organizo valores o organizo datos, los clasifico y los analizo. Y digamos, hay otro conceptito de estadística. ¿Y cuál puede ser este concepto? Que es la ciencia de, fíjense, reunir, analizar e interpretar datos. Pero ojo, ¿por qué interpreto datos? Para esto, para que al final tomemos decisiones. Porque de nada me sirve a mí interpretar unos datos si yo al final no tomo decisiones. ¿Sí? Digamos ahorita que estamos en las elecciones, o preelecciones sería, que hacen todas las encuestas que ustedes están viendo de cuántos diputados, que quién va a quedar alcalde de aquí, que allá. Hacen una encuesta, reúnen los datos, los organizan, los clasifican, después hacen las grafiquitas, ¿verdad? Pero al final interpretamos datos. ¿Y para qué interpretamos datos? Para una toma de decisiones. Entonces, siempre, 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 la estadística yo tengo que tener toma de decisiones. Porque a mí que me diga un número, 60. ¿Pero qué es 60? No, un número, son 60 manzanas, 60 peras, $60. No, ¿qué es ese 60? Entonces, siempre, estadística no solo tiene que ser un número, sino que aparte de ese número, tengo que tomar yo decisiones. Y ojo con esta nota, que la estadística siempre va a trabajar con un conjunto de datos. Un solo dato a la estadística no le interesa. Entonces, imagínense, y me voy a ir a los gráficos. Si yo solo le pregunto, vale, quiero ver, todavía no me los puedo. Digamos yo lo voy a llamar, perdón, por el primer nombre que me aparece aquí, pero si a usted le llaman por el segundo nombre, pues me dice, vea, para después llamarla así de esa forma. Yo creo que la primera que me aparece es Wendy. Dígame, ¿cuál es su color favorito? El rosado fucsia. El rosado fucsia. Vale. Entonces, imaginémonos que queremos hacer un gráfico con solo ese dato que me dio Wendy. ¿Cómo me quedaría el gráfico de barras? Una barrita, ¿sí? Entonces, con solo un dato, el que me dice, yo no puedo hacer un análisis de datos. Porque entonces yo no puedo decir a todos mis alumnos de estadística 1, a todos les gusta el rosado fucsia. Porque es mentira. De repente alguien va a decir el verde, el ¿cómo se llama? El azul, el negro, etcétera, etcétera. Entonces, un solo dato, así como dice en la paginita, no le interesa la estadística, porque al final tengo que interpretar los resultados y tomar decisiones. Entonces, en cambio, si ya les empiezo a preguntar a cada uno, mire, ¿cuál es su color favorito? Uno va a decir negro, rosado fucsia, de repente 3 me van a decir verde. Entonces yo ya puedo decir, ya que tengo un conjunto de datos, mire,
a la mayoría o al 60% de la área de estadística le gusta el verde limón, un montón de verdes, el verde limón. Entonces, ahí ya puedo hacer yo un análisis, porque ya tengo un conjunto de datos. ¿Cuántos son ustedes? 2, 4, 6, 7. Pero si yo solo hago un dato, es mentira que a todos les gusta el, como dijo, el rosado fucsia. ¿Sí? Entonces, esa es la gran parte de la estadística. Siempre tenemos que tener un conjunto de datos. Bueno, estamos. ¿Qué más vamos a ver ahorita? ¿Cuál es la clasificación de la estadística? Y es un poco lo que les comentaba anteriormente. La estadística, se clasifica en dos grandes ramas. Uno es estadística descriptiva, que ahí vemos datos numéricos y concretos. O estadística inferencial, que aquí hacemos muchas estimaciones y de aquí hacemos las estimaciones en las poblaciones. En otras palabras, estadística descriptiva la vemos en estadística 1 y estadística inferencial la vamos a ver en estadística 2. Ahorita nos vamos a concentrar en datos numéricos y datos concretos. Y miremos qué más nos dice. Uy. Espérenme que se me trabó. Dice los datos numéricos y los datos concretos. ¿Y qué puedo empezar yo como a ver? La estadística también tenemos que ver cuál va a ser su clasificación en torno a variables. ¿Y cuál es la clasificación en torno a variables? Es la siguiente. Ya se me destrabó. Es esta. ¿Y qué es lo que voy a tener? Que esta es las variables que vemos en estadística. Y una variable, ¿qué es una variable? Son características que puede tomar diferentes valores. Y generalmente las variables se simbolizan por las últimas letras del alfabeto. X, Y y Z. Prácticamente eso es una variable. Son características que pueden tomar diferentes valores. Y las variables se clasifican en dos grandes ramas. Las variables cualitativas y las variables cuantitativas. ¿Y a qué se refieren estas variables? Las cualitativas. Son aquellas que tienen una característica o cualidad. Todo lo que sea una característica o cualidad es una variable cualitativa. Y estas se van a clasificar en dos formas. Las variables nominales y las variables ordinales. Y quizá vamos a empezar ahorita por las ordinales. Y las ordinales me dicen, ¿cuáles son parte de las variables ordinales? Pues son quizás estas. Cuando hay variables de posición,
si alguien queda en primero, segundo o tercer lugar, esas yo puedo hacer que son variables cualitativas y ordinales. ¿Por qué? Porque tengo una característica. ¿Cuál es la característica? Quiero ver si me prendo los nombres. El de Ever, digamos. Ever, su característica quedó en primer lugar. Fátima quedó en segundo. Y Suneibi quedó tercera. Esa es una característica particular. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. Entonces, por eso somos variables ordinales, porque lleva un orden específico. Y las otras que tenemos son las variables nominales. ¿Y cuál es aquella variable nominal? Pues, digamos, yo puedo decir, mire, ¿cuántos de los que están aquí ocupan lentes? ¿Cuál es el color preferido de cada uno? O el tercero, ¿cuál sería su estado civil? Por ejemplo, de los, ¿cuántos que son? Son 2, 4, 6, 7. De los 7. Si yo les pregunto, ¿quiénes ocupan lente? Levanten la mano, les voy a decir. Ahí díganme quiénes ocupan lentes. Ahorita creo que solo Ever porque en la foto sale que ocupa lentes. Después no sé quiénes ocupan lentes. Solo él. Solo él. Entonces, digamos, en la variable, te voy a abrir, en mi variable nominal, pues, ¿cómo podría ser mi gráfico? ¿Quiénes ocupan lentes? ¿Sí? Sería ¿No? solo una barra, porque como solo es Una barrita ocupa lentes y, digamos, una barra más grande va a ocupar, no ocupa lentes. Permítanme, voy a abrir Excel para poderles explicar mejor. Digamos otro. Vamos a sacar aquí el ejercicio del color preferido. Ahorita solo sé que Wendy le gusta el rosado fucsia. Veamos a ver el de todos. Y voy a presentar toda mi pantalla mejor para poder ir cambiando. Entonces, digamos que tenemos aquí la paginita Excel. Ahorita solo voy a ir sombreando. Si yo pongo así, la pregunta, ¿usas lentes? En teoría es, una persona me dijo sí, y serían 6 personas, me dijeron no. Si hacemos solo así el grafiquito, ¿cómo me quedaría? Ever es el único que ocupa lentes, y los otros que me dijeron que no, 2, 3, 4, 5, 6, hasta aquí. Por poner un ejemplo. Este fuera así, y este, no, este fuera, sí, y este fuera, no. Entonces, solo es sí o no. Hoy les hago la otra pregunta, que ahí me lo van diciendo ustedes, pero que no me salga. ¿Cuál es su color favorito? Favorito. Y yo ya sé que una persona me dijo rosado fucsia, si se escribe así. Entonces, ¿cuáles otros son sus colores favoritos? Este solo sé el de Wendy, que es rosado fucsia. Entonces, díganme sus colores.
Hola, hola. Mío rosado tierno. Pues que es rosado tierno. Ese es el pastel, ¿o no? Es diferente. Sí, podría ser. Digamos, pues. Ajá. ¿Otra más? ¿Alguien más? El morado, Lee. Espérenme. Morado. El mío también sería morado. Dos de morado. Ujú. ¿Más? El mío El también negro. es morado. Espérenme. Negro, me sé ver uno. Y morados serían 3 morados. 4, 5, 6. Uno me falta. No creo Azul que alguien me dijo. marino. Ah, pues azul. Y que ahora, haciendo esto, voy a hacer yo como un comentario. Ahorita se me ocurre. Quizás solo Ever va a poder comprenderme a mí. Para nosotros los hombres, rosado es rosado, ¿verdad? Y azul es azul. Creo que hay todas las mujeres, azul fucsia, azul marino, azul no sé qué, azul no sé qué. Ahí el rosado pastel, rosado tierno, fucsia, rosado. Entonces uno es como que es más, ¿cómo se llama? Ahí pueden ver ¿cómo se llama? Sí, sin querer. Sí pueden ver Excel. Ahorita, sí. Sí, Lee. Sí, se lo grabé. Y que sin querer queriendo, digamos, me queda así, por poner un ejemplo. ¿Cómo me quedaría el gráfico? Tengo 3 colores, 3 y 1. Entonces sería, por poner un ejemplo, que voy a poner mejor. Fucsia, pastel, negro, morado, ¿cómo se llama? Azul. Entonces ya, ahora sí, fíjense. Si solo me hubiera quedado con lo que me dijo Wendy, fucsia, yo hubiera dicho, a todos les gusta el fucsia. Pero yo ya puedo hacer un análisis y ya puedo decir, en la clase de estadística, a la mayoría o al 45% le gusta el color morado. Entonces, ahí es donde yo ya puedo hacer el análisis. Por eso es que solo a la estadística no le sirve un solo dato. Y hacemos ahí quizás el último ejemplo de esto. ¿Por qué insisto en esto? Porque prácticamente en esto que vamos a trabajar ahorita. Variables cualitativas. Y después, posteriormente, variables cuantitativas. Pero quiero que nos quede claro. Vamos con el estado civil. Igual, van, no sé, ahí empiecen ustedes. Casado, soltero, viudo, con novio, con novia. Soltero. Esperen. Soltero, uno. Más. Soltera igual, Lee. Bueno, uno, dos más. Dos más. Ah, no, perdón, tres. Tres. ¿Y más? Soltera. Cuatro. Todos son solteros. Casado. Casado, casa. Tengo 4, 5. Me faltan dos. Vea. Soltera. Soltero y alguien más. 5. Solo para hacerlo divertido. Divorciada. Divorciada, es decir, vaya. Pues estoy viuda mejor. Divorciada.
solito en vez del 1. Bueno, entonces, si se fijan, si hacemos el análisis rapidito, ¿verdad? Así nos hacen los gráficos, pero solo para el ejemplo. Aquí tengo 5, aquí tengo casado y aquí tengo divorciado. Algo así me quedará el gráfico. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Mire, todos los de la clase estadística, la mayoría son solteros, un casado y una divorciada. El 80% son solteros. Solteros. Después ya podemos desglosar después este dato. ¿Y cómo lo puedo desglosar? Mire, y tienen hijos. Entonces me puedo decir, sí, digamos, de los 5 solteros, tienen hijos. Algunos me van a decir, sí, no, sí. Casado, sí, capaz hijos. Divorciado, sí. O ya sé que tienen hijos. Primero, mi primer variable de estudio es estado civil. Pues yo los quiero saber si tienen hijos. Es otro estado de estudio que sale de aquí. De este resultadito me sale aquí si tienen hijos. Y si yo todavía quisiera ser más acucioso en esto, les puedo poner, mire, y hoy, ¿cuántos hijos tiene? Capaz uno me dice 4, 3, 1. Entonces, si se fijan, de un pequeño ejercicito, yo puedo empezar a desglosar y a sacar diversa información. Y ojo, ¿por qué me dice esto? Son que tienen alguna característica o alguna cualidad. ¿Cuál es la característica? Mire, la primera es que usted es soltero. ¿Qué otra característica tiene? Si tiene o no tiene hijos. Y otra característica, ¿cuántos tiene? Son características individuales que nosotros tenemos. Entonces son variables cualitativas. Y hoy no podemos pasar a las variables cuantitativas. ¿Y qué es variables cuantitativas? Aquella que tiene números. Están las variables discretas. ¿Y cuáles podrían ser ejemplos de variables discretas? Esto. 2, 3, 4, 10. Es todo lo que me dice un número. ¿Y cómo lo puedo representar? Estado civil, soltero y casado. ¿Tienen hijos? Sí o no. Pero ya pregunto, ¿cuántos hijos? Hoy sí ya su respuesta va a ser un número. Ahora sí, alguien me va a decir que tiene 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 10 hijos. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de sacar variables, si se fijan, hago una combinación de una variable nominal con una variable discreta. Después, posteriormente, vamos a empezar a ver qué tipo de gráficos son los que mejor me representan los nominales y qué tipos de gráficos son los que mejor me representan las variables discretas. Para que no nos quedemos solo barra y pastel, barra y pastel, barra y pastel. ¿Sí? Porque generalmente solo eso hacemos. Se nos olvidan que hay otro montón de gráficos. Y el último es este, variable continua. ¿Y cuál puede ser una variable continua? No voy a quitar esto. Digamos, puede ser el peso. ¿Por qué es una variable continua? Porque, por ejemplo, se me ocurre, usted el 1 de diciembre pesaba 140 libras. Y eso no es estático, así como, mire, yo tengo 3 hijos. Y 3 hijos va a tener en diciembre y 3 hijos va a tener en enero. Excepto que esté embarazada. Pero una variable continua es, el 1 de diciembre pesa 140. Pero si a usted le preguntan el peso
ahorita, digamos, usted me dice, mire que en diciembre comí bastante, entonces hoy peso 148. ¿Qué sucede? Es la misma persona, pero en cierto determinado tiempo o en cierto momento del tiempo, que pesa 140 antes de diciembre. En diciembre todos comimos y aumentamos unas 10 libras. Entonces, es la misma, vamos a poner yo de ejemplo, porque solo hay mujeres y la mayoría son susceptibles con el peso. Por ejemplo, yo 170 pesaba en diciembre, 175 en enero, subí 5 libras. Y es el mismo Carlos Flores. Y si me lo pregunta ahorita en febrero, peso 171. Entonces, en 3 momentos diferentes, y los voy a poner aquí. Primero pesaba 170. Después que pasaron diciembre, 171. Si me dicen ahorita peso 171. Entonces es el mismo Carlos Flores, pero ¿qué pasa? Tiene una respuesta diferente dependiendo del momento que se lo hacen en el tiempo. Y creo que, quiero ver quién me dijo, Fátima creo que me dijo. Puede ser divorciada, pues sí, pero si se lo hubieran dicho hace 5 años me iba a decir que estaba casada. Si lo hubieran dicho 5 años antes, estaba soltera. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de variables? ¿Y por qué es continua? Porque no es una variable, digamos, estática. Si se fijan en un mes o en 2 meses, he dado 3 respuestas diferentes. Puede ser continua de forma ascendente, que digamos vamos subiendo, o continua de forma descendente, que vamos un poquito bajando. Igual, puede ser para los que tienen hijos. De repente su hijo tiene 2 años y usted me va a decir, mire, pesaba, no sé, 1,10, medida de altura. Ahora le pregunto 2 años después, ¿cuánto mide su hijo? Ya no mide 1,10, capaz de decir, mire, mide 1,35. Y 6 meses después, no va a pesar 1,20, 1,25. Entonces, cuando tenemos ese tipo de respuestas que van cambiando durante el tiempo y que sean respuestas numéricas, por ejemplo, peso y altura, que son los que más cambian en el tiempo, siempre va a ser una variable continua. Entonces, eso es lo que quiero que nos quede ahorita un poco. Las variables nominales es algo específico. Color favorito, ¿qué les puedo pedir? ¿Cuál es su loción favorita o su perfume favorito? Algo específico. Quiero ver algo específico. Su comida favorita. Te puedo ver. A mí me gusta la hamburguesa, a mí me gusta carne, a mí me gusta no sé qué. Específico. Variables ordinales, pues el nombre lo dice, pues nos dan un orden, nos dan un cierto orden. Y queda primero, segundo o tercero. La discreta, cuando ya tengo un número específico, y la continua, así como les comentaba del peso. De repente cuando nos preguntan, ahí es cuando pesamos, o es la respuesta que nosotros damos. Entonces, ahorita solo con el tipo de variables, con este primero grafiquito. Quizás este es como más fácil porque descriptiva, que lo que vamos es lo que se resume en el cuadro sinóptico de abajo. Porque la estadística inferencial, esa la estaríamos viendo ya en estadística 2. Pero con esto primero. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda, o digamos, vean, está un poco claro lo que les acabo de comentar. Se comprende. Vaya, está.
Quizá ahorita que también están todos, ahí solo si, pues estoy viendo el teléfono, y solo Stephanie y Leslie han así como respondido para ver si esos son sus números de teléfono, para tener cualquier otra comunicación, para que pongan ahí un hola, buenas noches, un icono, solo para estar seguro que usted está en el grupo. ¿Qué más? Y vamos a ver aquí otro tipo de conceptos, que son estos. Estos son los conceptos un poco más utilizados en estadística 1 o en estadística descriptiva. ¿Qué van a hacer? La población, y por la población se representa con la letra N, y que me dice que es un conjunto de individuos o elementos de interés que poseen una característica común observable. Pero ojo, tiene que tener una característica común. Y una muestra es una parte o un subconjunto de la población que poseen las mismas características común observables. Población y muestra. Lo grande y después está algo más pequeño, que son datos. Van a ser un conjunto de valores asignados a cada variable. Son hechos y o números que se reúnen, analizan y resumen para su respectiva interpretación. Entonces, los datos que van a ser es un conjunto de valores para cada variable. ¿Cuál es el conjunto de valores? Para la variable, por ejemplo, color, este es un conjunto de valores. Para la variable estado civil, este es el conjunto de valores. Entonces, es un conjunto de valores para cada una de las variables. ¿Qué otro dato tenemos? Fuentes de datos. Son los datos necesarios para realizar una investigación estadística. Y vamos a tener dos tipos de datos. Datos primarios y datos secundarios. Y aquí tenemos que hacer una gran diferencia entre cuáles son datos primarios y cuáles van a ser mis datos secundarios. Datos primarios son aquellos que se deben de recolectar. ¿Y cuáles son aquellos que se deben de recolectar? Son aquellos, lo voy a poner aquí en paréntesis, que no tengo. Todos los datos primarios son aquellos datos que yo no tengo. Y datos secundarios son aquellos que ya están disponibles. ¿Qué quiere decir? Que ya tengo, si lo queremos ver así. ¿Cuál es la diferencia de los datos primarios? O cómo nosotros recolectamos datos primarios. Yo los datos primarios, yo los puedo recolectar por medio de alguna entrevista, realizando alguna encuesta, quiero ver, haciendo algún cuestionario, un focus group, en fin, todos aquellos datos, pero que yo tengo que recolectar. Por ejemplo, me voy a encuesta. ¿Qué acabo de hacer yo ahorita? Hice una encuesta con ustedes. ¿Y cuál fue la encuesta? Mire, quiero saber los colores favoritos de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque esos datos yo no los conozco. Yo los tengo que recolectar. El estado civil de cada uno de ustedes. Todos son solteros, solo Ever casado,
y Fátima dice que es divorciada, entonces yo no los conozco. ¿Qué hago? Los estoy recolectando. Esos son datos primarios. Cualquier dato que yo quiero recolectar. Independientemente de la naturaleza del dato, eso es un dato primario. ¿Y qué es un dato secundario? Es aquel dato que ya está disponible. Por ejemplo, a mí me dijeron, mire, usted tiene la clase de estadística 1. ¿Cuántos alumnos son? 7. Y esos 7, ¿qué va a ser? Un dato secundario. ¿Por qué? Porque ya está disponible. No es necesario que yo vaya a pasar una encuesta para obtener los datos. Otro ejemplo de datos secundarios. Se me pregunta, mire, yo quiero saber la población o el censo de... ¿dónde? De Soyapango. No va a ser un dato primario porque no voy a hacer yo una encuesta uno por uno. ¿Usted vive en Soyapango? ¿Usted vive en Soyapango? No. ¿Qué hago? Me voy a la Digestic o me voy a Google, a donde quiera, y yo ya tengo esa información disponible. Entonces, esa información yo ya la tengo, no es necesaria que la recolecte. Datos secundarios. Otro tipo de datos secundarios quiero ver. Cuando yo les pregunto a ustedes, miren, ¿cuál es la población de Costa Rica? ¿Y qué van a hacer ustedes? Vamos a ir a Google. ¿Cuál es la población de Costa Rica? Y ahí les va a salir, no sé, 9 millones y algo. ¿Qué hizo con esos 9 millones? Pues es un dato secundario, porque ya alguien lo había sacado por usted. Entonces, usted es un dato que ya existe, va a ser un dato secundario. Pero cualquier dato que no exista y que yo lo tengo que conseguir, ya sea por entrevista, por encuesta, un cuestionario, un focus group, para eso hacen los focus group, todo eso va a ser un dato primario. Porque a mí me interesa, digamos, qué dice Jennifer, qué dice Suneiby, qué dice Wendy. Esos son los que a mí me interesan. O sea, oírlo, su respuesta. Porque alguien me puede decir, vea, ¿cuál es el color favorito? Rojo me puede decir. Pero no, a mí me interesa que ella me diga a mí, o que ella me llene a mí la encuesta. Y ya sé qué es rosa fucsia. ¿Estamos? Entonces, esa es la gran diferencia entre un dato primario y un dato secundario. Aquello que yo puedo recolectar. Me voy a ir quizás a algo, solo para que ustedes me digan. Si yo quisiera saber cuántos estudiantes estudian administración de empresas en la universidad, ¿ese para ustedes es un dato primario o un dato secundario? Primario. Primario. ¿Alguien más? Depende de cómo quiero obtener el dato. Si yo voy a preguntar, ejemplo, a registro académico, sería secundario, pero si yo quiero investigarlo por mi parte y hago una encuesta, sería primario. Vale, digamos, vamos a como a lo primero que mencionó, güey. Yo quiero saber todos los alumnos que están en la UMA de administración de empresa. Lo más fácil es, vamos a preguntar al registro académico y ellos ya ahí tienen la información. ¿Por qué mencioné eso? ¿Por qué no puede ser primario y yo quiero ir a sacar los datos? Porque aunque usted se vaya a estar una semana a la universidad a querer encuestar a todos,
Hay algunos que pasan una semana y no llegan. Hay otros que en lo que usted está entrevistando en la segunda planta se le metieron por la primera. Entonces, etcétera, etcétera. Entonces, siempre todos los datos, nosotros tenemos que intentar encontrarlos de una forma fácil. Por eso es que están los datos secundarios. Pero como mencionaron, si yo quiero saber la población total de la U, me voy al registro académico. Mire, ¿cuántos hay en la U? 5,000 y algo. Ah, vaya. Hoy quiero saber solo los que estudian, qué sé yo, ciencias jurídicas o psicología. Ah, mire, de los 5,000 son 500 que estudian psicología. Entonces, todo el dato que ya existe y que solo me lo proporciona, secundario. El dato que yo voy a obtener sería un dato primario. Esos son como los conceptos que ahorita quiero que nos quedemos poco a poco. ¿Y cuáles podrían ser? Ya las sacamos aquí, mencionamos algunas. Las técnicas para la recolección de datos. Primero son grupos de interés o focus group, por correo electrónico, por teléfono, ¿verdad? A muchos nos hablan por teléfono y mire, estamos haciendo una encuesta. Encuesta de puerta en puerta, encuesta de opinión, encuesta de respuesta rápida, entrevista, etcétera, etcétera. Y toda la diversidad de técnicas que existen para recolectar datos. Pero quizás las más utilizadas son estas que ahorita les acabo de poner en pantalla. ¿Sí? Hay otra cantidad de encuestas, pero quizás aquí en el país estas son las que más se ocupan para recolectar datos. Y ahora quiero ver. Aquí está. Y además, ¿qué otro concepto podemos tener? Escala de medición. Y es un poco lo que ya vimos con las variables, solo que hoy me la dicen ya en términos de escala. Entonces dice, las escalas son importantes para la preparación de datos para el análisis. Y entre los tipos de escala de medición tenemos las siguientes. La escala nominal, la ordinal, la de intervalo y la de razón. Pero cada nominal y ordinal ya no suena del tipo de variables que tenemos. Entonces hoy veamos si es cierto, si nos pegan. Miren, es la escala y la escala nominal que me dice que es la escala más elemental y los datos medidos con ellos son los que menos información me pueden proporcionar. ¿Qué más me dice? No son mutuamente excluyentes, ya que no implica un orden lógico. Dice que no implica un orden lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo los puedo poner como yo quiero. Y pongamos el ejemplo de los colores. Y me dijo fucsia, pastel, negro, azul marino y morado. Yo los puedo poner en este orden. ¿Por qué? No hay un orden lógico. Puede ser que yo quiero poner de mayor a menor. Entonces pongo primero el morado. Después todos eran uno. Entonces y después pongo todos estos. O no, mire, yo quiero poner mejor de menor a mayor. No, aquí están. Todos estos. O a alguien se le ocurre, mire, yo lo quiero poner en orden alfabético porque yo soy ordenado. Empiezo con azul marino, después sería fucsia, morado, negro. De la forma que usted lo quiera poner, no importa. Al final, ¿qué es lo único que nos va a variar? Va a ser esto. Y de repente esta columna grande
va a estar al final. Si yo quiero de menor a mayor, si yo los quiero de mayor a menor, estos 3 van a estar al principio y después una sola línea. Entonces, ¿qué dice esto? Miren, son mutuamente excluyentes. Que a alguien le guste el fucsia no va a afectar que a otro le guste el negro. Que porque le gusta el morado no quiere decir que a otra persona su preferencia de azul marino le va a afectar. ¿Qué quiere decir eso? Que el color favorito de este y de este van a ser, como menciona aquí, mutuamente excluyentes. Y yo lo puedo colocar ahí o a la hora que vayamos, que me lo vayan dictando. ¿Sí? Entonces, eso es mi escala nominal. Y se fijan, no hay orden lógico. Hasta yo le puse aquí orden alfabético. Pero esa es la gran diferencia que tenemos con la escala ordinal. Ahora sí. Sí me importa que haya un orden lógico. Lo que no me importa es que si el orden es ascendente o descendente. ¿Qué quiere decir eso? Como dijimos al principio, primer lugar, segundo, tercero, etcétera, etcétera. Quizás a la hora de premiar, yo que quiero premiar primero al primer lugar, después voy a llamar al segundo, después al tercero. Pero puede decir alguien, mire, no, pero a mí me gusta el suspenso. Mejor primero premiemos al tercero, al segundo y el primero dejémoslo al final. ¿Sí? Hay un orden lógico. Lo que no importa es que si es de forma ascendente o descendente. O el tipo de medallas que existe. En el orden lógico está oro, plata y bronce. Es mentira que al primer lugar le vamos a dar oro, al primer lugar le vamos a dar plata, bronce y oro. Ahí no hay un orden lógico. Entonces aquí siempre me interesa un orden lógico. ¿Qué otro tipo de orden lógico puede haber? ¿Se han fijado ustedes que en muchas encuestas nos ponen así? ¿Qué le pareció al servicio? Orden lógico. Excelente, muy bueno, bueno, regular, creo que ponen, regular, malo. Hay un orden lógico, de mejor a peor. No lo ponemos, por decir, excelente, malo, regular, muy bueno, no ve. Siempre tiene que haber un cierto orden lógico. Entonces, ¿qué pasa? Hoy ya tenemos las variables un poquito ya aplicadas como en escala nominal o en escala ordinal. Pero esto ya es un poquito diferente. La escala de intervalo. Y esta escala tiene un conjunto de valores numéricos entre los cuales la distancia entre los números son sucesivos y constantes. Y eso sí, tienen un punto de partida como 0. ¿Dónde podemos ver esto? ¿Se han fijado? Cuando hacemos tablas de frecuencia, voy a ocupar aquí Excel. Mire, rango de edad. Y pongo cantidad. En el rango de edad, lo voy a hacer más grandecito. Nos manejamos y siempre ponemos un tipo de intervalo. Por decir con ustedes, yo no sé, pero vamos, lo voy a probar. Ahí,
de 15 a 20 años, de 21 a, vamos de 5 a 5, de 25, de 26 a 30, de 30, ¿cuánto es? A 35, y vamos a poner la última 36 o más. Entonces, este es un rango o es un intervalo. Hagamos o hago nuevamente la encuesta. Ahorita o yo lo voy a nombrar y ustedes me dicen en qué rango están. No me van a decir la edad, solo el rango. Y de una vez, ahí voy a aprovechar esta intervención para que me digan, por ejemplo, digamos, Leslie. Si prefiere Leslie o prefiere Mariela. ¿Y por qué le digo a usted? Porque ya vi que varios ocupan el segundo nombre aquí en el WhatsApp. Entonces, pues sí, uno tiene que intentar llamarlos como a ustedes mejor les gusta. Por ejemplo, yo me llamo Carlos Francisco, pero el Francisco está de adorno. Creo que solo una persona me dice Francisco. Entonces, si usted me dice Francisco, pues yo ni he enterado que es conmigo. Entonces, y no quisiera hacer eso con ustedes, mejor les llamo como les gusta. Entonces, Leslie, ¿en qué rango está? Ahí está. El primero, Lee. Primero, démosle 1. ¿Y Leslie o Mariela? Los dos, pero Leslie está bien. Vaya, está bien. Sigo. Fidelia, ¿en qué rango está? En el segundo. ¿Y así está bien el nombre o no? ¿O no en mí? Cualquiera. Cualquiera, y a ustedes les llegan los dos nombres, solo a mí me pusieron un nombre que no me gusta. Voy. Wendy, ¿en cuál rango está? En el de 26 a 30 y me gusta que me digan Stephanie. Vaya, ya ves, yo sabía que. El Wendy es como mi cruz. Vaya, Stephanie, vaya, ve. Lo digo yo, pues solo yo le iba a decir Wendy, fíjese, ni me iba a hacer caso cuando le preguntara. Es a saber a quién le están hablando, me diría. Vaya, entonces, Stephanie, vaya, sí, ya me los tengo que empezar a aprender. Fátima, ¿en qué rango? En el siguiente, 30 a 35. Y Fátima, porque vi que así Sí, me, ¿cómo se llama? Puso la despedida. Ahí, Jennifer. Estoy en el rango de, bueno, Bien. de 21 a 25. Vaya, entonces aquí vemos 2. ¿Y Jennifer o Lisette? Jennifer. Lisbeth, quiero decir. Jennifer, Sí. vaya. Su Navy, ¿en qué rango? En el tercero. 1, 2, 3. ¿Y su nombre cuál de los dos? Sunaidi. Vaya. ¿Y Ever en qué grado le iba a decir? ¿En qué rango está? En el quinto de 36 o más. Más, vaya. ¿Y Ever o no? Cualquiera de los dos nombres, Ever o Eli. O sea, entiende con los dos, ya ves que ya vi que varios. ¿Ve? Leslie le gustan los dos. Fidelia los dos. Ever los dos. Los demás el primer nombre y solo Stephanie que le gusta el segundo. Así ya me voy ubicando y ya nos vamos conociendo así poco a poco. ¿Ve? Pero es que un mes nos vamos a ver casi que todos los días.
Entonces, ¿qué sucede en la escala de intervalo? Es prácticamente un poquito lo que hacemos aquí. Quizás como aquí hay poquitos estudiantes, no nos sale como que mucho la diferencia, voy a hacer un gráfico como que un poquito mejor. Sí, qué sé yo, si hubiéramos aquí, no sé, 30, de repente aquí hubieran 5, aquí 6, aquí sí 1. Entonces, los gráficos y los conjuntos de valores fueran mejores para poder graficar, porque ahorita graficaría algo así. 1, 2, 2. Me quedaría como bien feo el grafiquito de barra. Cuando la intención de un gráfico de barra es que de repente este sea más grande, este sea un poquito así. ¿Sí? Esa es la intención como de un gráfico de barra. Entonces, desde ese momento, de aquí podemos deducir que para un intervalo no es conveniente hacer un gráfico de barra. Ya vamos a ver qué otro tipo de gráfico hay para hacer esto. Porque no nos va quedando como que bien feo y no representa nada el gráfico. Y quiero ver el última escala. Es la escala de razón. ¿Qué me dice esta escala de razón? Que siempre va a tener un punto de partida fijo y no es arbitrario. Y únicamente se puede utilizar, ¿sí?, con variables cuantitativas. ¿Eso qué es? Únicamente con variables cuantitativas. ¿Y a qué se refiere la escala de razón? Prácticamente la vamos a ver más adelante como número índice. Por ejemplo, voy a poner aquí. Digamos, Stephanie pesa 80 libras. Ever pesa, digamos, 40 libras. Tengo a Fátima que pesa 20 libras. ¿Sí? ¿Cuál es la escala de razón? Si yo quiero comparar a Stephanie con Ever en el peso, ¿qué me quiere decir? Y lo voy a traer aquí un poquito así. Prácticamente lo que yo voy a hacer es dividir sus pesos. 80 entre 40, ¿cuánto es? 2. 2. ¿Qué quiere decir? Como mi base es a quien coloco yo aquí arriba. Es decir, que Stephanie pesa el doble de Ever. Hoy lo hago al revés. Digamos, voy a poner aquí. ¿Cuál es la gran diferencia? Primero puse, siempre el de arriba es el que lleva el punteo, ya me lo sigo. Hoy pongo a Ever arriba. ¿Por qué? Porque quiero, primero aquí, ¿qué hice? Quiero ver en relación a Stephanie cuánto pesa Ever. Yo hago al revés. En relación a Ever, ¿cuánto pesa Stephanie? Y hago 40 entre 80. ¿Cuánto va a ser? 0.5. 0.5. O si no, lo voy a poner yo aquí como un medio. ¿Sí? Mitad 20, mitad 40, ¿sí? Un medio. ¿Qué quiere decir? Que Ever pesa la mitad de Stephanie. Lo comparemos siempre a Stephanie. Stephanie con Fátima. 80 entre 20. ¿Cuánto me va a quedar? 4. 4. ¿Qué quiere decir? Stephanie pesa 4 veces más Fátima. A eso se refiere un poquito la escala de razón, que yo calculo o
a dos variables, una con respecto a la otra. Pero eso sí, todos tienen que tener la misma escala. En este caso, todos son libras. Si aquí fuera libras y digamos a Ever le pongo kilos, aquí ya no puedo ponerlo. Porque la libra pesa algo, pero el kilo creo que es 2 puntos y algo de libras. Entonces, ya no puedo hacer ese tipo de escala. Pero a eso se refiere el tipo de escala de razón. Que yo siempre voy a comparar una variable con respecto a la otra. Siempre colocando la variable que quiero comparar arriba. Entonces, aquí es donde podemos ver esto. Stephanie pesa el doble que Ever. Ever pesa la mitad que Stephanie. Y así un poquito sucesivamente. Entonces, esas son como las escalas que vamos a empezar a ver. Y quizá lo último es esto. Quiero ver, sí. La importancia de la estadística en los negocios. Lo primero que podemos tener es en el departamento de producción. ¿Y para qué se utiliza? Para llevar el control de la producción, que sea diaria, semanal, mensual, así como alguien dijo, para hacer proyecciones. Para esto podemos meter la estadística aquí. O se utiliza para implementar nuevos métodos de producción, para analizar tiempos, cuánto se tardan en producir algo, o algún movimiento de un sistema productivo. También la podemos utilizar en el departamento de finanzas. ¿Para qué? Para analizar tasas de interés, cuáles son los beneficios que se pueden obtener a corto, mediano o largo plazo. ¿A dónde también lo podemos poner? En contabilidad. ¿Para qué? Para analizar los estados de cuenta. En mercadeo, analizamos el comportamiento de los clientes, la aceptación de producto, estudio de mercado, etcétera, etcétera. En ventas, que es donde más utilizan las estadísticas, se realizan proyecciones, se ve el comportamiento de venta, en qué mes vendo más, en qué mes vendo menos, cómo va saliendo mi proyección, si va ascendente, va descendente. ¿Sí? Departamento de personal, establece que se ve mejoras de salarios, la rotación de personal, si la rotación es alta, es baja. Entonces, en todos esos campos vemos un poco lo que es estadística. ¿En qué más quiero ver? Entonces, esos son los campos que tenemos como para ver estadística. Y quizás como para ir terminando, quiero ver, sí, o aquí, para ir terminando aquí. El día de mañana, lo que necesitaría de parte de ustedes es que me puedan llenar una prueba diagnóstica. Pero una prueba diagnóstica así como que tan difícil. O sea, solo es, yo quiero hacer una exploración un poco como de ustedes, pero me interesan, son 7 preguntitas, pero me interesan 3 preguntas en particular. La primera es, si usted trabaja, ahí solo me pone, ¿verdad? Sí, ¿no? Si trabaja, ¿a dónde trabaja? Si no es un lugar conocido, me pone, ¿verdad? Capaz, mire, yo trabajo en HZW. Oye, HZW, yo dónde es, ¿ve? O mire, yo conozco, yo trabajo en no sé qué. Si no es muy conocido, póngame qué, ¿ve? HZW es un banco. Ah, va. Y la tercera pregunta es, ¿qué hace usted en donde trabaja?
No me voy a poner, mire, yo los lunes hago esto, los martes hago esto, los miércoles no. En una línea. Mire, si trabajo en un banco, mire, yo soy cajero y me encargo de atender a los clientes en ventanilla, le cambio cheque y no sé qué. Mire, si usted trabaja en un call center, mire, yo trabajo en un call center en Teleperformance o no sé qué. ¿Por qué esa es mi intención? ¿O por qué les hago eso? Porque yo intento en la materia, en lo que me sea posible, poner ejemplos apegados a ustedes. ¿Sí? Ejemplos apegados a ustedes. Porque a veces es mucho más fácil de comprender ejemplos cuando nosotros lo hemos vivido o nosotros los hemos experimentado. Por ejemplo, ahorita con el de los colores, ¿cuál es el de favorito de cada uno de ustedes? Como es algo de nosotros, se nos hace como mucho más fácil de que nos quede el concepto o la idea. Por ejemplo, algo de los gráficos, me voy a ir como 5 clases más adelante. En los libros dice, mire, entonces vamos a sacar el gráfico de la producción de petróleo y que la producción sacan no sé cuántos barriles y le dicen a uno todo el proceso. Pero yo una planta de petróleo, yo solo la he visto en películas. Entonces, que a mí me hablen de la producción de petróleo y que voy a sacar un inventario de la producción de petróleo, me tengo que imaginar todo lo que he visto en películas. En cambio, usted me dice, mire, yo trabajo en Office Depot para sacar un inventario. Vaya, te vamos a hacer un gráfico de barra de los cuadernos que hay o de los lápices que hay. Todos hemos ido, creo que a una librería, si es que no es Office Depot, pero a una librería a comprar algo. Entonces tenemos como el concepto o tenemos las ideas un poco mejor. Que yo les hable de planta de petróleo, que eso es lo que nos dicen los libros. Entonces, por eso es que yo les comentaba al principio que yo he intentado en esas paginitas en Excel, esta es la primera para que vean. Entonces vamos a trabajar en Excel y en Word para poder hacer los ejercicios y que sean más fácil de comprender. Eso por una parte. Por otra parte, todos mis ejercicios, y aprovechando que ya hemos avanzando, ya me queda poquito, los vamos en Word y la parte práctica en Excel. ¿Por qué? Porque muchos, yo sé que los presentan en PowerPoint. Pero como en PowerPoint usted ya lo trae, predeterminado el ejercicio, de repente puede venir Jennifer o su Navy y me dice, mire, que no entendí de dónde salió esto. Entonces, ¿qué hago? Yo ya tengo la facilidad para explicárselo de la forma A, de la B, de la C, así como les he comentado. En cambio, si yo se los traigo en un PowerPoint, ¿qué nos dicen muchos? No sé, a los que vienen en numérico. Les vuelven a explicar el mismo ejercicio. O les dicen, mire, es que yo así lo traigo, mire, es que, ay, después les explico y ya no les explica. Entonces, vamos a ir trabajando en Excel y Word. Word quizás lo teoría, cómo se hace, y Excel cuando sea necesidad de hacerlo práctica, que comprendan un poquito mejor. Entonces, es una pequeña encuesta en Google Form. Mañana la voy a hacer. Y se las voy a mandar para que me la contesten y ese es como el objetivo. Ahí dice más cosas que entiende usted por estadística, etcétera, etcétera. Pero son como las 3 o las 4 que a mí me interesan, porque creo que es mucho más fácil poner ejemplos que ustedes hayan experimentado. No sé, ahorita, si tienen alguna duda o alguna pregunta de todo lo que hemos hablado o de lo que ahorita les acabo de comentar. Duda, comentarios, expectativas, si llamamos así, si quieren. Cuela, ni una.
Entonces, y otra petición, y en el chat está, se lo voy a volver a copiar. Este es mi correo electrónico. Entonces, aparte de el WhatsApp, porque creo que se lo voy a mandar por correo, o mucha información, pero no información académica, sino que de repente, miren, está algo habilitado, va a ser vía correo electrónico. Entonces, si quiero ver, si solo me pueden mandar un correo a este correo para armar un grupo de la clase, por si hubiera así algo más adelante, que creería que va a haber algún ejercicio que no nos salga, entonces ahí le doy como una explicación a todos de una sola vez si alguien me hace la consulta. Entonces solo para identifique y solo me dice que es de su nombre, ¿verdad? Y de esta materia. Porque a ese correo que ustedes me manden, yo les mandaría mañana el enlace como a las 11 de la mañana. Entonces, si me lo pueden mandar, se los agradecería un montón. ¿Qué más quiero ver? Y quizás un poquito para ir terminando, que este es nuestro esta primer clase. Es esto. Los pasos del método científico, que es en lo que nos vamos a basar en la materia. El primero, obviamente, ¿ya? Vamos a recolectar datos. Una vez recolecto datos, ¿qué vamos a hacer? A seleccionar los datos. Pero ¿cómo recolectamos datos? Acordémonos, vamos a recolectar ya sea por fuente primaria o por fuente secundaria. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar datos. ¿Y cómo los vamos a seleccionar? Todo esto que yo he recolectado, tengo que ver qué dato es confiable o no confiable, voy a poner, o no confiable. Después tengo que seleccionar datos o pasar un filtro. ¿Por qué? Porque a veces no todo dato que yo recolecto es verídico. ¿Sí? Siempre tenemos que estar seguros de la información que yo tengo. Y si hay algún dato que no es confiable, ¿qué voy a hacer? Lo voy a borrar. Por ejemplo, se me ocurre, aquí hay uno de ustedes, o a quien no he mencionado, vaya, a Jennifer. Si de repente yo le digo, mire, y usted, en una encuesta, ¿cuál es su salario? Y me aparece 4,000, por poner algo, $4,000. Ese dato de Jennifer, yo no sé si es verdad o es porque a quien llenó la encuesta se le pasó un 0. Y en vez de ser 4,000 es 400. Entonces, ese dato, que yo no estoy seguro, no lo coloco. Mejor lo elimino. ¿Por qué? Porque me sale casi que de toda lógica. Entonces, si no es confiable, lo mejor es que borremos datos. ¿Qué vamos a ver? Quizás en la otra clase vamos a empezar a ordenar datos. ¿Y cómo yo ordeno datos? Pues ahorita lo vamos a ordenar de dos formas. De forma ascendente o de forma descendente. ¿Y cómo yo lo puedo ordenar? De la A a la Z, lo puedo ordenar de la Z a la A, de mayor a menor, de menor a mayor. Son unas formas para poder ordenar datos. Una vez yo haya ordenado datos, ¿qué tengo que hacer? Hay que presentar los datos, hay que ver eso que yo saqué. ¿Y cómo lo voy a presentar? Aquí, mediante
gráficos. ¿Qué tipo de gráfico? Voy a poner lo que ustedes dicen siempre, los gráficos de barra o el gráfico pastel. ¿Sí? Pero no, también tenemos más gráficos. Está el histograma, las ojivas, gráfico de líneas. Entonces, una vez yo ya ordené los datos, gráfico. Número 5, analizo datos. ¿Y cómo analizo datos? Mediante tabla de distribución de frecuencias. Y por último, es esto. Yo tomo decisiones. Una vez yo lo analicé, ¿qué me sirve? Tomar decisiones. Estos son los pasos del método científico. Recolecto datos, los selecciono, los ordeno, los grafico o los presento, los analizo. ¿Y para qué van a servir estos 5 pasos? Para tomar decisiones. Y si se fijan, no es que se lo tengan que aprender memorísticamente, sino que es un poquito como de lógica. El método científico, ¿qué pasa? Recolecto datos, voy a conseguir datos. Después, clasifico, los ordeno, hago la grafiquita y los analizo con el objetivo de tomar decisiones. Eso es prácticamente esto, el método científico, que es, como les comenté al principio, en lo que nos vamos a basar en toda la materia, en el método científico. Entonces, no sé si ahorita, de todo lo que hemos hablado ya, de toda la teoría que hemos hablado, porque era como la primera clase y era el momento para poder decirles más o menos cómo va a ser la dinámica de la clase. Si se fijan, en una clase un poquito participativa, hay momentos que sí va a ser un poco más monóloga, que así yo voy a hablar, pero a mí me gusta que ustedes se vayan como interactuando con la clase. No sé si hasta aquí, en toda la teoría que he hablado, o en todas, digamos, las reglas del juego que hemos establecido, que me tienen que preguntar, cómo van a ser las evaluaciones, la bibliografía que usted tiene que ver es quizás esta que yo le estoy poniendo en Word, porque quizás aquí está un poquito lo que les comentaba en los libros, ¿verdad? No es que, mire, este autor dice esto. Hay momentos que sí es necesario citar a un autor, pero hay momentos que no, que hay que ser un poco más prácticos y dar la materia de una forma que se entienda y hacérsela más amigable a los estudiantes. Entonces, con todo esto que he hecho, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, sugerencia, etcétera, etcétera. O estamos, digamos, bien con lo que ahorita que acabamos de ver. Hasta el momento siento que estamos bien, está bastante bien explicado y no muy difícil de entender. Vale. Pues, de Fidelia, no sé, ¿alguien más? En lo personal se le comprende bastante y me gusta mucho su metodología. Vale. ¿Cuál metodología? La de que vayamos participando así, poquito a poquito. Que explica muy bien, Mm, le entiendo bastante. Ahorita porque son letras, esperémonos que vengan los números. No, hombre, yo así explico siempre. Vaya, pues, ¿Alguien más? ¿Alguien más? Quiero ver, ahí está. Vale, entonces, así como les comentaba, hoy era como una parte teórica. Lo que sí les pediría es
es que me escriban ahí cuál es su correo, valga la redundancia, a mi correo que se lo acabo de poner ahí en el chat, para poderles mandar la prueba diagnóstica. Y mi objetivo es ese que le acabo de comentar. Son 6, 7 preguntitas. Respuestas cortas, pero no es así porque estamos cerca del 14 de febrero, que es una gran carta de amor. Como decir, mire, ¿y usted qué hace? ¿O qué? Y me pero mire, que fíjese que yo en la oficina hago esto, y después hago esto, y los días no sé qué. No, o sea, en una línea, 2 líneas máximo, que es lo que hace. Y si no trabaja, pues ahí también me pone, no trabaja. Voy a intentar poner ejemplos de la casa. Y no sé, si no tienen ninguna duda, es ahorita por ser el primer día respetando la hora. Si no hay otra duda, pues nos vemos mañana. Y les deseo buenas noches a todos y un gusto que hoy estén conmigo en esta materia. De acuerdo, Muchas licenciado, gracias. muchas gracias. Feliz noche, Ok, bendiciones. buenas noches. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches. De acuerdo, esta mañana, Lick, un gusto haberlo conocido, aunque sea virtual. Bye.